Ella es la única que me entiende, señora Elena. Las palabras de Sofía, apenas un susurro en lengua de señas, flotaron en el aire denso y perfumado del restaurante de lujo, un oasis de silencio en medio del bullicio de la ciudad. Contrastaban violentamente con el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana fina y las conversaciones presuntuosas que llenaban el salón como una marea incesante, un murmullo constante de poder y privilegio. Gabriel Torres, el hijo de Elena, un hombre cuya presencia irradiaba una autoridad tan fría como el acero de los rascacielos que poseía, observó la escena con una mirada afilada, sus labios carnosos apretados en una línea delgada y cruel de desaprobación calculada. No entendía el lenguaje de las manos, ese baile silencioso de dedos y emociones, pero comprendía perfectamente la conexión que se estaba formando ante sus ojos, un vínculo que él no había autorizado ni consentido en su universo perfectamente controlado. Su hija Camila, sentada a su lado, vestida con un elegante traje negro que parecía más una armadura que una prenda de vestir, inclinó la cabeza, una chispa de genuina curiosidad encendida en sus ojos habitualmente apáticos. Vio cómo su abuela, normalmente una figura distante y aislada en su inexpugnable mundo de silencio, sonreía con una calidez que desarmaba, una expresión de pura alegría que rara vez dedicaba a su propia familia. Esa simple frase, esa conexión inesperada, fue la primera piedra que se movía en el inmenso y frágil edificio de mentiras que Gabriel había construido durante décadas. Para Sofía, era solo un momento de compasión. Para los Torres, era el comienzo de una tormenta que no veían venir, una que cambiaría todo para siempre. Gabriel carraspeó, un sonido seco y autoritario que cortó el momento como un latigazo en el aire, un recordatorio brusco de quién estaba al mando. «Madre, por favor, no importunes al personal. Están aquí para servir, no para entretenerte», dijo, su voz era un terciopelo helado, cada palabra cuidadosamente elegida para reafirmar su control absoluto y poner a Sofía de nuevo en su humilde lugar, como una pieza más del mobiliario. Elena retiró sus manos lentamente, con una reticencia visible, pero sus ojos no abandonaron los de la joven camarera. Había un ruego en ellos, una súplica silenciosa que Sofía entendió de inmediato, un lenguaje universal que trascendía el sonido y las barreras sociales impuestas por el dinero. «No es ninguna molestia, señor Torres. Es un verdadero placer poder comunicarme con su madre», respondió Sofía, manteniendo la voz firme y el contacto visual, a pesar del nudo de pánico que se le formaba en el estómago como una bola de hielo. Sentía la mirada de todos los comensales de las mesas cercanas, sus cuchicheos curiosos como el zumbido de avispas a punto de atacar. Era una intrusa en su mundo de opulencia, una simple camarera que se había atrevido a cruzar una línea invisible y sagrada, recordándoles que existía un mundo fuera de su burbujas de privilegio. «He dicho que es suficiente», insistió Gabriel, su tono no admitía réplica alguna. Era el sonido de un martillo de juez. Se ajustó el gemelo de su camisa, un gesto mínimo, casi imperceptible, que transmitía una amenaza inmensa y palpable. «Vuelve a tu trabajo, ahora mismo». Sofía asintió, dio un paso atrás y se retiró hacia la cocina, sintiendo el peso de la humillación pública en sus hombros como una capa de plomo. La efímera calidez del momento se había evaporado por completo, dejando solo un frío glacial en su lugar. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El camino de vuelta a la cocina pareció durar una eternidad, un pasillo de la vergüenza bordeado de miradas indiscretas y juicios silenciosos. Cada paso de sus modestos zapatos de trabajo resonaba en el suelo de mármol pulido, un eco solitario de la orden cortante y despectiva de Gabriel, un sonido que se repetía en su cabeza una y otra vez. Sofía evitaba las miradas de sus compañeros, algunos la observaban con una compasión temerosa, sabiendo lo que significaba enfadar a un cliente como Gabriel Torres, otros con una mueca de superioridad como si dijeran, «Te lo advertí». El brutal contraste entre su modesto uniforme y los trajes de diseño de los clientes nunca le había parecido tan abismal, tan insuperable. Una barrera invisible pero tan real como un muro de hormigón. Ella luchaba cada mes por pagar el alquiler de un pequeño apartamento, mientras que para ellos, el coste de esa cena equivalía a su salario de varios meses de trabajo agotador. Al llegar a la relativa seguridad de la cocina, con sus olores a especias y el sonido del ajetreo, se apoyó contra una pared fría de acero inoxidable,
tratando de calmar los latidos acelerados y desbocados de su corazón. La imagen de los ojos de Elena, llenos de una gratitud desesperada y una soledad infinita, no la abandonaba. ¿Por qué se sentía tan conectada a una completa desconocida? Había un misterio en esa mujer, una tristeza profunda que iba mucho más allá de su sordera, un pozo de dolor que Sofía había vislumbrado por un instante. Respiró hondo, enderezó los hombros y volvió al trabajo, con la mandíbula apretada. La noche aún era larga, y sabía, con una certeza inquietante, que el enfrentamiento con Gabriel Torres no había terminado. Apenas había comenzado. La vida de Sofía era un delicado equilibrio, un castillo de naipes construido sobre cimientos de necesidad y sacrificio constante. Cada mañana, antes de que el sol acariciara los tejados de la ciudad, se levantaba para preparar el desayuno de su hermana pequeña, Lucía, una niña de 8 años cuya risa cristalina era el único lujo verdadero en su vida, el motor que la impulsaba a seguir adelante cada día. Vivían en un modesto apartamento de 2 habitaciones en un barrio obrero, cuyas paredes estaban decoradas con los dibujos coloridos y llenos de vida de Lucía, pequeños portales a un mundo más feliz y menos complicado. El sueldo de Sofía como camarera apenas alcanzaba para cubrir el alquiler, la comida, los uniformes escolares y los libros. Cada céntimo estaba contado. Ahorrar era un sueño imposible, una fantasía lejana, que no se atrevía a contemplar seriamente. Cargaba además con el peso de un secreto familiar, una sombra del pasado que su madre le había hecho jurar que nunca revelaría. Una historia que la obligaba a mantener un perfil bajo, a no llamar la atención, a ser invisible para no despertar fantasmas. Por eso el incidente en el restaurante la había perturbado tanto. Había roto su propia regla de oro, su mantra de supervivencia. Ahora sentía el aliento del peligro en la nuca, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del lujoso local. La idea de perder su empleo era aterradora, no solo por el dinero, sino porque significaría enfrentarse de nuevo a la inestabilidad que tanto se esforzaba por mantener a raya. No puedo permitirme ser débil, pensó mientras fregaba los platos esa noche, mirando su reflejo cansado en una olla. Lucía depende completamente de mí. No puedo fallarle bajo ninguna circunstancia. Mientras Sofía luchaba con sus preocupaciones en la soledad de su humilde cocina, la familia Torres regresaba a su mansión, una fortaleza de cristal y acero incrustada en la colina más exclusiva de la ciudad, un faro de riqueza que domina, vea el paisaje urbano. El silencio dentro del coche de lujo, con su olor a cuero nuevo y ambientador caro, era más opresivo que cualquier grito, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Gabriel conducía con una precisión robótica, sus nudillos blancos de la fuerza con que agarraba el volante, su mandíbula apretada revelando la furia contenida que bullía bajo su superficie impecable. Camila miraba por la ventanilla las luces de la ciudad, su mente repasando una y otra vez la extraña y poderosa interacción entre su abuela y la camarera, una escena que no encajaba en el guión de su vida familiar. Elena, por su parte, permanecía en su rincón, con la mirada perdida en la oscuridad, pero una pequeña y secreta sonrisa dibujada en sus labios, un gesto de triunfo que nadie notó en la penumbra. Al llegar, Gabriel acompañó a su madre a su habitación, una suite más grande y lujosa que todo el apartamento de Sofía. «Descansa, madre. Mañana hablaremos sobre tu comportamiento», dijo, su voz a una amenaza velada envuelta en una falsa preocupación. Una vez que Elena estuvo sola, se acercó a un viejo joyero de madera de sándalo. Lo abrió con manos temblorosas y sacó un objeto que había mantenido oculto durante décadas, una reliquia de un pasado que se negaba a morir. Al día siguiente, en el restaurante, la tensión era palpable. El gerente, siguiendo órdenes directas, le asignó a Sofía las tareas más ingratas. A media tarde, una compañera le dijo que tenía una visita. En el callejón trasero, la esperaba Elena. La anciana le sonrió y, con manos temblorosas, le tendió un pequeño paquete envuelto en un pañuelo de seda. Dentro, Sofía sintió el peso frío y denso de un antiguo ** reloj de bolsillo ***. Elena le hizo una seña a Sofía para que se acercara, mirando nerviosamente hacia la calle como si temiera ser descubierta en cualquier momento. Con movimientos rápidos y precisos, sus manos dibujaron en el aire una historia de gratitud y desesperación acumulada durante años. «Gracias», le dijo en lengua de señas, sus ojos brillando con lágrimas contenidas que amenazaban con desbordarse. «Hacía mucho tiempo que nadie me...»
Escuchaba de verdad, no solo con los oídos, sino con el corazón. Sofía sintió un nudo apretado en la garganta, una emoción cruda que la tomó por sorpresa. Podía ver la profunda soledad en los ojos de la anciana, un aislamiento tan vasto que ni toda la riqueza del mundo podía aliviar, una prisión invisible pero terriblemente real. No tiene por qué darme las gracias, señora Elena. Ni tampoco esto, dijo Sofía en voz alta, mientras sus manos respondían en el mismo lenguaje silencioso, intentando devolverle el pesado objeto de metal. No podía aceptar algo tan valioso, y con acento agudo que se estaba metiendo en un terreno peligroso. Pero Elena negó con la cabeza con una vehemencia que sorprendió a Sofía. Puso su mano sobre la de la joven, cerrando sus dedos alrededor del frío metal, con una fuerza inesperada para su edad. Es para ti. Es muy importante. Míralo bien por dentro, insistió con sus gestos, señalando repetidamente un pequeño grabado casi imperceptible en la tapa, un detalle que Sofía no había notado en un primer momento. No entendía el significado de aquel regalo, pero la urgencia en la mirada de Elena, casi una súplica desesperada, le impidió negarse. El chofer de la familia carraspeó a lo lejos, una señal discreta pero clara de que debían irse. Elena le dio un último apretón de manos a Sofía, un gesto cargado de un significado que no podía descifrar, y se marchó, dejándola sola con el pesado objeto en la mano y un torbellino de preguntas sin respuesta en la mente. Esa noche, en la quietud de su pequeño apartamento, con Lucía ya dormida en la habitación contigua, soñando con mundos de colores, Sofía examinó el misterioso regalo bajo la tenue luz de una lámpara de mesa. Abrió el cierre y la tapa se levantó con un suave y satisfactorio clic, un sonido que pareció romper un silencio de décadas. La esfera era de porcelana, con números romanos delicadamente pintados y manecillas de un azul profundo que recordaban el cielo nocturno. Pero lo que más le llamó la atención fueron los grabados que Elena le había señalado con tanta insistencia, casi con desesperación. Eran dos iniciales entrelazadas, AV, y una fecha de hacía más de 30 años. Debajo, casi borrada por el tiempo y el uso, una pequeña inscripción en cursiva, siempre tuyo. No significaba absolutamente nada para ella en ese momento. Le dio la vuelta con cuidado, sus dedos explorando cada curva del metal, y notó que la tapa trasera también parecía tener una pequeña muesca, casi invisible. Con cuidado, usando la uña, la levantó. Para su sorpresa, dentro no había un mecanismo de relojería, sino un compartimento secreto, un pequeño hueco perfectamente disimulado. Y en ese compartimento, doblada en un minúsculo cuadrado, había una vieja fotografía, amarillenta por los años. La desdobló con manos temblorosas, su corazón latiendo con una extraña premonición que le erizó la piel. La imagen mostraba a una joven Elena, radiante y sonriente, junto a un hombre apuesto de mirada amable y sonrisa cálida. El corazón de Sofía dio un vuelco tan violento que sintió que se le detenía. El hombre de la foto era idéntico a su padre. Un padre al que apenas recordaba, fallecido en un accidente cuando ella era solo una niña. ¿Cómo es posible?, pensó, totalmente sin aliento. El descubrimiento la dejó sin aliento, como si le hubieran dado un golpe en el estómago que le hubiera robado todo el aire de los pulmones. Se sentó en el borde de su cama, la fotografía y el pesado objeto en sus manos, sierras temblorosas, su mente corriendo a 1000 por hora, tratando de encontrarle sentido a lo imposible, a una coincidencia tan grande que no podía ser una coincidencia. Su padre, Alfonso Valente. ¿Qué relación podía tener su padre, un humilde carpintero que siempre olía a serrín y a barniz, con una de las mujeres más ricas y poderosas del país? Los recuerdos que tenía de él eran borrosos, fragmentos de un hombre que le hacía caballitos en la espalda y le contaba cuentos de estrellas lejanas. Su madre nunca hablaba de él, siempre decía que era un tema demasiado doloroso, una herida que nunca había cerrado del todo. Ahora, ese silencio opresivo parecía un muro gigantesco, que ocultaba una verdad mucho más grande y compleja, una historia que nunca le habían contado. ¿Era solo una increíble coincidencia? No podía ser. La insistencia de Elena, la urgencia de su regalo, la fotografía oculta, todo apuntaba a algo más profundo, a una historia enterrada bajo capas de tiempo y dolor. Mientras tanto, en su imponente oficina, con vistas a toda la ciudad, Gabriel Torres no descansaba. «Buenas noches, Bermúdez»,
dijo por el altavoz del teléfono a su investigador privado, su voz un susurro gélido. Hay una camarera en la cúpula. Se llama Sofía Valente. Quiero que lo averigües todo sobre ella, su pasado, su familia, sus debilidades. Todo. Encuentra algo que pueda usar contra ella. No quiero cabos sueltos. Gabriel creía que con dinero e influencia podía silenciar cualquier amenaza. No sabía que la verdad, a veces, es inmune a ambos. Los días siguientes fueron un infierno silencioso y calculado para Sofía, una tortura psicológica diseñada para quebrarla. La vigilancia en el trabajo era constante, la sentía como una presencia física a su espalda. Cada uno de sus movimientos era escrutado por el gerente, que ahora actuaba como un perro guardián de Gabriel. Sus turnos fueron reducidos drásticamente, afectando su ya precario sueldo, una forma de asfixiarla económicamente. Sus compañeras, temerosas de las represalias, empezaron a evitarla, creando un vacío a su alrededor. Un aislamiento que era casi tan doloroso como la humillación sutil y continua a la que la sometían. Un viernes por la noche, cuando el restaurante estaba a rebosar de la élite de la ciudad, Gabriel apareció sin previo aviso, su presencia llenando el local de una tensión palpable. Se acercó a la mesa que Sofía atendía, y delante de todos los comensales, le arrebató el plato de las manos con un gesto brusco y violento. «Está despedida», gritó su voz resonando en el salón de repente silencioso. «No queremos gente incompetente y con dudosas intenciones trabajando aquí». El plato se estrelló contra el suelo de mármol, rompiéndose en 1000 pedazos, como la dignidad de Sofía en ese mismo instante. «No puede hacerme esto», susurró ella, su voz temblando de impotencia y rabia. «Esto es por él, ¿verdad? Es por el señor Torres». El gerente se acercó corriendo, pálido como un fantasma. «Recoge tus cosas y vete», le dijo en voz baja, sin atreverse a mirar a Gabriel a los ojos. Sofía se marchó, sintiendo las miradas de lástima y desprecio de todos los presentes. El miedo la paralizó por un instante. ¿Cómo iba a cuidar de Lucía? Pero entonces la imagen de su padre en la fotografía acudió a su mente, dándole una fuerza que no sabía que tenía. No podía rendirse. Esto ya no era solo un trabajo. Era personal. Camila Torres no podía quitarse de la cabeza la imagen de la camarera y su abuela. Una escena que se repetía en su mente como una película. Su padre era un experto en control, en manejar las apariencias hasta el más mínimo detalle. Pero la reacción de su abuela había sido demasiado genuina, demasiado pura para ser una actuación. Durante años, había aceptado la narrativa oficial de su padre, que Elena era frágil, emocionalmente inestable y necesitaba protección constante de las malas influencias del mundo exterior. Pero ahora por primera vez en su vida empezaba a dudar de esa verdad tan convenientemente empaquetada. Decidió investigar por su cuenta usando los recursos que su apellido le proporcionaba, pero a espaldas de su padre, sabiendo el riesgo que corría. Usando sus contactos, obtuvo información básica sobre Sofía, su dirección, su situación familiar, su historial laboral impecable. No buscaba algo para usar en su contra, como haría su padre sin dudarlo un segundo. Buscaba entender por qué su abuela, que no había confiado en nadie en décadas, ni siquiera en su propia familia, le había abierto su corazón a una completa extraña en un restaurante. Al día siguiente, Sofía se despertó con una pesada sensación de angustia, y un futuro incierto extendiéndose ante ella como un desierto. A mediodía, alguien llamó a la puerta. Al abrir, se encontró cara a cara con Camila Torres, cuya presencia en su humilde rellano era tan incongruente como un diamante en un montón de carbón. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Sofía, su cuerpo tensándose a la defensiva, lista para lo peor. Camila le ofreció una pequeña y vacilante sonrisa. «¿Puedo pasar? Me gustaría hablar contigo. Sobre mi abuela». Sofía dudó. ¿Era una trampa de Gabriel? Pero había algo en la mirada de Camila, una vulnerabilidad que no esperaba, que la convenció de dejarla entrar. «Mi padre te despidió, ¿verdad?», preguntó Camila, yendo directamente al grano en cuanto Sofía cerró la puerta de su modesto apartamento. La pregunta no era una acusación, sino una afirmación cargada de resignación. Sofía asintió, cruzándose de brazos como si intentara protegerse. «Sí. Delante de todo el mundo,
para que la humillación fuera completa y sirviera de ejemplo. Camila suspiró, un sonido de frustración que parecía dirigido a su propia familia. Lo imaginaba. Mi padre no le gusta perder el control de las situaciones ni de las personas. Quiero saber qué pasó entre tú y mi abuela. Vi la forma en que te miraba en el restaurante. Nunca la había visto así con nadie, ni siquiera conmigo. Fue como si viera a un fantasma, pero un fantasma feliz. Sofía sintió una oleada de protección hacia Elena, un instinto que no pudo reprimir. No iba a traicionar la confianza que la anciana había depositado en ella, por muy desesperada que fuera su propia situación. Simplemente hablamos. Vi que se sentía sola, que nadie se tomaba el tiempo de entenderla, eso es todo. Le mostré un poco de amabilidad, algo que parece que le falta en su vida. Camila la estudió en silencio durante un largo momento, sus ojos inteligentes evaluando cada palabra, cada matiz de su voz. Mi abuela no confía en nadie desde hace 30 años. ¿Por qué en ti sí? Hay algo más, lo sé. Ella te dio algo en el callejón. No es así. Lo vi desde el coche. Un pequeño objeto. El pulso de Sofía se aceleró violentamente. Lo sabía. Había visto la entrega secreta. Negarlo sería inútil y estúpido. Solo la haría parecer más culpable. ¿Debo confiar en ella?, pensó, la pregunta resonando en el silencio de la habitación. La pequeña sala de estar pareció encogerse a su alrededor. La presión de la pregunta era inmensa. Era un riesgo enorme, pero quizás, solo quizás, era su única oportunidad de encontrar una aliada en territorio enemigo, una pieza en el tablero de ajedrez que no estuviera controlada por el rey, Gabriel Torres. ¿Por qué le interesa tanto saberlo?, replicó Sofía, su voz más firme de lo que se sentía por dentro, poniendo a prueba a su inesperada visitante, buscando una fisura en su armadura de diseñador. Si su padre se entera de que está aquí, hablando conmigo, podría tener serios problemas. Camila la interrumpió, su expresión se tornó seria, perdiendo toda su vacilación. Mi padre no tiene por qué enterarse de nada. Estoy realmente preocupada por mi abuela. Durante años, he creído la versión de mi padre sobre su fragilidad, su supuesta inestabilidad mental, pero después de verte con ella, ya no estoy tan segura de nada. Siento que me han estado ocultando algo muy importante toda mi vida, que he vivido en una mentira. Sus palabras sonaron sinceras, cargadas de una frustración genuina y un dolor profundo. Sofía vio en ella no a una enemiga, sino a otra persona atrapada en la telaraña de mentiras y control de Gabriel, una víctima más de su tiranía. Tomó una decisión arriesgada, un salto de fe en mitad de la tormenta que se cernía sobre ella. Se levantó, fue a su habitación y regresó con el pesado objeto que Elena le había dado, aún envuelto en el pañuelo de seda que olía a lavanda. Se lo mostró a Camila, manteniéndolo en su propia mano, sin entregárselo, como una pieza de ajedrez crucial. Los ojos de Camila se abrieron de par en par al reconocerlo, un jadeo de sorpresa escapó de sus labios. No puede ser, susurró, su compostura desmoronándose por completo en un instante. Creíamos que esto se había perdido hace años. Mi padre lo buscó por todas partes después del incidente. Dijo que se había quemado en un incendio. La reacción de Camila confirmó las sospechas de Sofía. Ese objeto no era un simple recuerdo. Era una pieza clave, una reliquia familiar cargada de secretos. Y ahora, ella tenía la llave para abrir todas las cerraduras. ¿Qué es esto exactamente?, preguntó Sofía, presionando su ventaja al ver la conmoción de Camila, sintiendo por primera vez una pequeña pizca de poder. ¿Por qué es tan importante para su padre? Camila apartó la mirada, visiblemente afectada, como si el objeto le trajera malos recuerdos de su infancia. Perteneció a mi bisabuelo. Es una pieza muy importante en la historia de nuestra familia. Simboliza el legado, el traspaso del poder de una generación a otra. La historia oficial que siempre nos contaron es que se perdió en un incendio hace mucho tiempo, junto con otras cosas personales de mi abuela. Su vacilación era evidente, como si estuviera recitando una lección mal aprendida y que ahora sabía que era falsa. Su abuela me lo dio, dijo Sofía, observándola atentamente. Insistió en que lo conservara, que lo mirara bien por dentro, y dentro había esto.
con mucho cuidado, como si manejara una prueba crucial en un juicio, sacó la pequeña fotografía doblada y se la mostró. Camille se inclinó para verla, su rostro palideció al reconocer la viva imagen de su abuela de joven, tan feliz y llena de vida. Una mujer que nunca había conocido, pero fue su reacción al ver al hombre a su lado lo que más impactó a Sofía. Camila ahogó un grito, llevándose una mano a la boca, sus ojos llenos de una confusión absoluta. ¿Quién es ese hombre? ¿Se parece a...? Sofía la miró fijamente, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y una extraña sensación de validación. La respuesta que iba a dar cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Es mi padre. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, cargado de décadas de secretos, mentiras y un dolor que se negaba a desaparecer. La revelación dejó a Camila completamente sin palabras, como si le hubieran arrancado la voz. Se reclinó en el modesto sofá, su mente tratando de procesar la imposible y devastadora conexión. Las implicaciones eran demasiado enormes para comprenderlas de golpe. ¿Tu padre?, repitió en un susurro, su voz temblorosa y apenas audible, negándose a creer lo que oía. Pero... eso no tiene ningún sentido. Mi padre siempre nos dijo que el gran amor de mi abuela murió muy joven en un accidente de coche, mucho antes de que ella se casara con mi abuelo. Esa fue la razón de su primera gran depresión, o eso nos contó. Las piezas del puzzle familiar, que siempre le habían parecido tan perfectas y ordenadas, ahora estaban esparcidas por el suelo de aquella humilde sala de estar, formando una imagen monstruosa que no reconocía. Sofía se sentó frente a ella, las pruebas silenciosas sobre la mesita de centro, irradiando un poder propio. No sé cuál es la historia que le contaron a usted. Solo sé que este hombre es mi padre, Alfonso Valente, y que su abuela me entregó esto como si mi vida dependiera de ello. La gravedad de la situación finalmente pareció calar en Camila. Mi padre no puede saber nada de esto, dijo con una urgencia repentina, recuperando parte de su compostura. Si descubre que tienes esto, y sobre todo esa foto, no sé de lo que sería capaz. Es peligroso, Sofía. Mucho más de lo que te puedas imaginar. Hará cualquier cosa para proteger los secretos de esta familia. Cualquier cosa. El miedo genuino en los ojos de Camila era real y contagioso. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero también una extraña sensación de poder. Tenía algo que Gabriel Torres quería desesperadamente, algo que temía. Y eso por primera vez le daba una ventaja. Necesito entender qué significa todo esto, dijo Sofía, su voz cargada de una nueva determinación que no sabía que poseía. Una fuerza que nacía de la necesidad de honrar a su padre. Ya no es por el trabajo ni por el dinero, esto es por mí, por la memoria de mi padre. Necesito saber la verdad, toda la verdad. Camila asintió lentamente, una alianza tácita y frágil, formándose entre ellas en esa pequeña sala de estar. Dos mujeres de mundos opuestos unidas por un enemigo común. Te ayudaré, dijo, su voz firme y decidida. Pero debemos ser extremadamente cuidadosas. Mi padre tiene ojos y oídos en todas partes. Necesito tiempo para investigar desde dentro, para buscar en los archivos antiguos de la familia sin que él se dé cuenta, en los diarios de mi bisabuelo. Se levantó para irse, su mente ya trabajando a toda velocidad, trazando un plan. En la puerta, se detuvo y se volvió hacia Sofía, su rostro pálido pero resuelto. Ten mucho cuidado, Sofía, no confíes en nadie, y por favor, guarda eso en un lugar donde sea imposible encontrarlo. Siento que es la clave de todo, la única prueba que tenemos de que no estamos locas. Con esa ominosa advertencia, Camila se fue, dejando a Sofía sola con el peso de un secreto mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. Sofía pasó la noche en vela, la adrenalina corriendo por sus venas. Guardó el objeto y la fotografía en una pequeña caja de metal que había sido de su madre, y la escondió debajo de una tabla suelta del suelo de su armario. A la mañana siguiente tomó una decisión. No podía quedarse esperando. Tenía que actuar. Decidió buscar a su tía Marta, la hermana mayor de su madre, la única familia que le quedaba. Quizás, el pasado que su madre siempre evitó, era exactamente lo que Sofía necesitaba desenterrar ahora para sobrevivir. Mientras Sofía se dirigía en un autobús destartalado hacia el pueblo donde vivía su tía, un lugar anclado en el tiempo, el investigador Bermúdez entregaba su informe preliminar a Gabriel Torres en su lujosa oficina con vistas panorámicas.
Es una chica limpia, señor Torres, huérfana de padre-madre fallecida hace 2 años por una enfermedad. Su único punto débil parece ser su hermana pequeña, Lucía. No hay nada turbio en su historial, ni deudas ni vicios. Gabriel frunció el ceño, insatisfecho con la respuesta, como si esperara encontrar algo sucio que confirmara sus prejuicios. Siga cavando, no me importa lo que cueste. Investigue a sus padres, especialmente al padre, Alfonso Valente. Quiero saber de dónde viene esa familia, hasta el último detalle. Cada familia tiene un esqueleto en el armario. Encuentre el suyo ahora mismo. Señor, el padre falleció en un accidente de construcción hace muchos años, insistió el investigador, confundido por el interés en un hombre muerto y sin importancia aparente. Pero Gabriel no se dio por vencido, su instinto le decía que la clave de todo estaba ahí, en el pasado. No me importa. Y vigile cada uno de sus movimientos. Acaba de tomar un autobús hacia San Ángel. Quiero saber a quién va a ver y de qué hablan. Grábelo todo si es necesario. Colgó el teléfono. Una sensación de profunda inquietud creciendo en su interior. Un presentimiento oscuro que no podía ignorar. Sentía que el pasado que tanto se había esforzado por enterrar bajo capas de dinero y poder, estaba intentando salir a la superficie a través de esa insignificante camarera. Debía detenerlo a cualquier coste. La carrera por la verdad había comenzado, y Gabriel no tenía la más mínima intención de perderla. No podía permitírselo. El viaje en autobús fue largo y polvoriento, dándole a Sofía demasiado tiempo para pensar, para que las dudas y los miedos la asaltaran. La casa de su tía Marta era pequeña y modesta, con un jardín lleno de flores silvestres que crecían con una libertad envidiable. Marta, una mujer de unos 60 años con una mirada penetrante y arrugas que contaban historias de una vida dura, la recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sofía, hija, ¿a qué debo el honor? ¿Ha pasado algo con Lucía? Estás pálida. Sofía fue directa al grano, sabía que no tenía tiempo que perder en formalidades. Tía, estoy bien, Lucía también. Necesito que me hables de mi padre, de su vida antes de mamá. Necesito la verdad. La expresión de Marta se endureció al instante, como si una persiana de metal hubiera caído sobre su rostro, cerrando cualquier puerta al pasado. Ese es un tema prohibido en esta familia, y lo sabes. Tu madre nos hizo prometer que nunca revolveríamos ese pasado, que lo dejaríamos descansar en paz. Mi madre no está aquí para prohibir nada, replicó Sofía, su voz temblando de emoción y desesperación. Y necesito saberlo. He encontrado algo que lo cambia todo. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y le mostró la copia de la fotografía que le había hecho al original. Marta cogió el teléfono con recelo, sus ojos se abrieron como platos al ver la imagen de su cuñado junto a esa mujer desconocida y elegante. Se quedó en silencio durante un largo rato, su rostro una máscara de emociones encontradas, sorpresa, dolor, y un viejo resentimiento que había guardado durante años. ¿De dónde has sacado esto, por el amor de Dios?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Me la dieron, respondió Sofía, sin querer dar más detalles para no comprometer a nadie, especialmente a Camila. Tía, por favor, ¿quién era él en realidad? ¿Y qué relación tenía con esta mujer? Sé que no era solo un carpintero, tiene que haber más, lo siento aquí, en el corazón. Marta se sentó pesadamente en una silla de la cocina, el teléfono aún en su mano, como si le quemara. Suspiró, un sonido que parecía arrastrar el peso de décadas de silencio forzado y miedo. Tu padre, Alfonso, no era el hombre que tu madre te hizo creer. Era un buen hombre, sí, el mejor de todos, un carpintero honesto y trabajador, eso es cierto, pero antes de conocer a tu madre, tuvo otra vida. Un primer amor, uno de esos que marcan a fuego y nunca se olvidan. Sofía contuvo el aliento, sintiendo que estaba a punto de descubrir el secreto que había definido su existencia sin que ella lo supiera, la pieza que faltaba en el puzzle de su vida. Se enamoró perdidamente de una chica de una familia muy rica. Una chica sorda. Se conocieron en el parque donde él trabajaba en la restauración de un antiguo kiosco. Se comunicaban a su manera. Con notas, con gestos, con miradas que lo decían todo. Su amor era puro, inocente, pero completamente imposible para la sociedad de aquella época. La familia de ella, especialmente su hermano mayor, nunca lo habría aceptado. Para ellos Alfonso era menos que nada, un simple obrero que manchaba su apellido. La descripción encajaba perfectamente.
Era Elena. ¿Qué pasó con ellos?, preguntó Sofía, su corazón encogido por la historia de su padre. Marta negó con la cabeza, una tristeza infinita en sus ojos. La familia de ella los separó de la forma más cruel imaginable. Le ofrecieron dinero a Alfonso para que desapareciera de su vida. Él se negó. Amaba a esa chica más que a nada en el mundo. Hizo una pausa, su mirada perdida en el pasado. Pero ellos eran poderosos, muy poderosos. Un día, continuó Marta, su voz quebrada por la emoción contenida durante tantos años de silencio obligado. Alfonso recibió una carta de ella. Una carta de despedida fría y distante, escrita con una caligrafía que no parecía la suya. Decía que se había dado cuenta de su error, que lo suyo era un capricho imposible, y que se iba a casar con alguien de su clase social, un hombre que su familia aprobaba, y que podía darle un futuro. Él quedó completamente destrozado, hecho pedazos, nunca se recuperó del todo de aquel golpe, fue como si le hubieran arrancado una parte del alma. Unos meses después, conoció a tu madre, creo que en ella vio un refugio, una persona buena y sencilla con quien formar una familia y olvidar el dolor, pero su corazón siempre le perteneció a su primer amor, a la chica del parque, y él se creyó la carta. ¿Así sin más?, preguntó Sofía, incapaz de aceptarlo, sintiendo una oleada de rabia contra la injusticia. Marta se encogió de hombros, resignada. Al principio, sí. Estaba demasiado herido para pensar con claridad. Pero años después, poco antes de su accidente, me confesó que siempre tuvo dudas. Sentía que algo no encajaba en esa despedida tan fría, tan impersonal. Sospechaba que la familia la había obligado a escribirla, que todo había sido una trampa para alejarlo. Sofía sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen monstruosa y cruel. Una historia de amor rota por la crueldad y la ambición de una familia sin escrúpulos. Su hermano, dijo Sofía, más como una afirmación que como una pregunta. El hermano de ella fue quien lo orquestó todo, ¿verdad? Marta la miró, sorprendida por su perspicacia. Nunca supimos su nombre. Alfonso solo se refería a él como el heredero. Un hombre frío y calculador que lo veía como una amenaza para el buen nombre y la fortuna de su familia. Era Gabriel. Tenía que ser él. La verdad era más terrible y personal de lo que había imaginado. La revelación la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el alma, dejándola sin aire. Gabriel Torres no solo la había humillado y despedido de la forma más pública posible, le había robado a su padre su única felicidad. Había destruido una historia de amor puro y, con ello, había moldeado el destino de dos familias para siempre, condenándolas a una vida de dolor y mentiras. Sentía una mezcla de rabia ardiente y una profunda tristeza por el padre que apenas conoció, y que había muerto con el corazón roto por una mentira. Gracias, tía, dijo Sofía levantándose de repente, su mente clara y su propósito definido como nunca antes. Marta la tomó de la mano, sus ojos llenos de una preocupación repentina y palpable. Ten mucho cuidado, niña, esa gente es peligrosa, no sabes con quién te estás metiendo. Son capaces de cualquier cosa. No les tengo miedo, respondió Sofía, y lo decía en serio. Ya no estaba a oscuras. Tenía una razón para luchar. Iba a limpiar el nombre de su padre, y a exponer la verdad, costara lo que costara. Pero no sabía que, a pocos metros de la casa, oculto en un coche, el investigador Bermúdez estaba fotografiando su encuentro y grabando su conversación. Gabriel Torres observó las fotografías en su tablet minutos después. Así que ha ido a desenterrar el pasado, murmuró para sí mismo, una furia fría y controlada apoderándose de él. Bermúdez, quiero que presiones a la tía. Ofrécele dinero para que no vuelva a hablar. Si no funciona, recuérdale lo frágil que es la vida, y que tiene mucho que perder. Quiero que esa mujer guarde silencio para siempre. Debía aplastar a Sofía antes de que se convirtiera en una amenaza real. Al llegar a la ciudad, Sofía recibió un mensaje de Camila. Tenemos que vernos. Es urgente. En el café, la encontró con pánico en los ojos. Mi padre lo sabe todo. Y eso no es lo peor. Le mostró un correo de sus abogados para incapacitar legalmente a Elena. Le tiene miedo, dijo Camila. Le tiene miedo a lo que tú puedas descubrir. Eres una interesada.
siempre buscando aprovecharte de la nobleza de mi madre. Las palabras de Gabriel, dichas en una llamada telefónica interceptada por Camila, resonaban en la mente de Sofía mientras observaba la copia de los documentos legales. No solo la había insultado en privado, ahora estaba a punto de destruir a su propia madre en público para proteger sus secretos. La maniobra legal era una declaración de guerra total, una táctica de tierra quemada. Buscaba despojar a Elena de cualquier credibilidad, de su propia identidad, convirtiéndola legalmente en una no persona, una marioneta bajo su control total y absoluto. Si lo lograba, cualquier testimonio de Elena, cualquier recuerdo, cualquier verdad que pudiera revelar, sería descartado como el desvarío de una anciana senil. Sería la jaula perfecta, una prisión legal de la que Elena nunca podría escapar. No está intentando protegerla. Está intentando silenciarla para siempre, dijo Sofía, su voz apenas un susurro cargado de rap. Camila asintió, su rostro pálido y tenso. Y lo peor es que tiene los recursos para hacerlo. Contratará a los mejores médicos, los más caros y menos éticos, para que firmen informes falsos. Comprará a los testigos que haga falta. En un tribunal, su palabra, la del magnate preocupado por su madre enferma, valdrá más que la de una camarera despedida y una anciana, a la que ya todos consideran frágil. La desesperación comenzó a cernirse sobre ellas, una nube negra y densa que amenazaba con ahogarlas. Parecía una batalla imposible de ganar. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Sofía, sintiendo que sus opciones se agotaban. Camila la miró, y en sus ojos había una chispa de determinación. Luchar. Con armas que él no espera, con la verdad. Esa noche, incapaz de dormir, con la amenaza de la incapacitación legal de Elena pesando sobre ella como una sentencia de muerte, Sofía se levantó de la cama y fue a la sala de estar. Se movía como una sonámbula en la penumbra, la mente atrapada en un laberinto de pensamientos oscuros. La conversación con Camila daba vueltas en su cabeza. La frustración de tener la verdad tan cerca, y a la vez tan lejos, la estaba consumiendo por dentro. Sacó de nuevo la caja de metal del armario, y la abrió sobre la pequeña mesa de centro, el interior de terciopelo desgastado revelando su único tesoro, la única esperanza que les quedaba. El objeto que lo había iniciado todo reposaba allí, un eco silencioso de un amor perdido. Lo tomó en sus manos, sintiendo su peso familiar, su superficie fría contra la piel cálida. Lo había examinado docenas de veces, pero esa noche, a la luz de todo lo que había descubierto, lo miró con otros ojos, con una nueva intensidad, buscando un milagro. Se concentró en las INIC, IALES grabadas, AV. Y debajo, la inscripción casi borrada por el tiempo, siempre tuyo. Era una promesa rota, un eco de un amor destruido. Tiene que haber algo más, pensó, una desesperación fría apoderándose de ella mientras sus dedos recorrían cada milímetro del metal. Su mirada se posó en la corona del ** reloj de bolsillo ***, la pequeña rueda que se usaba para dar cuerda. Siempre le había parecido un poco más grande de lo normal, con un diseño extrañamente ornamentado. Impulsada por una corazonada, una intuición repentina y eléctrica, la giró en sentido contrario a las agujas del reloj. No pasó nada. Lo intentó de nuevo, aplicando un poco más de presión. Sintió un pequeño clic, casi imperceptible pero que resonó en el silencio de la noche. La corona no solo giraba, sino que también se podía desenroscar. Con el corazón latiendo con fuerza en su garganta, la desenroscó por completo. Era una tapa diminuta. Y dentro, en un compartimento secreto, había algo enrollado. Con manos temblorosas, usó unas pinzas para sacarlo. Era un negativo fotográfico. El hallazgo del negativo fotográfico fue como una descarga eléctrica, una chispa de esperanza en la oscuridad más profunda. Al día siguiente, Sofía y Camila se reunieron en secreto con Isabel, una abogada recomendada por un antiguo profesor de derecho de Camila, una mujer conocida por su tenacidad y su compromiso con las causas perdidas. Se encontraron en su modesto despacho, lejos de las torres de cristal del mundo corporativo. Sofía le entregó el diminuto negativo con manos temblorosas. Isabel lo examinó con una lupa, su rostro impasible no revelaba ninguna emoción. Necesitamos revelar esto de inmediato y con la máxima discreción, dijo, su voz era tranquila pero firme. Y necesitamos prepararnos para la batalla de nuestras vidas.
Mientras un técnico de confianza de Isabel trabajaba en el revelado en un cuarto oscuro, las tres mujeres trazaron su estrategia. Gabriel basará todo su caso en desacreditar a Elena, en pintarla como una anciana senil. Nuestra única defensa es demostrar que está perfectamente lúcida, y que es él quien miente, explicó Isabel. Y tú, Sofía, añadió mirando a la joven, serás su principal objetivo. Te atacarán, intentarán destruirte en el estrado, te pintarán como una cazafortunas sin escrúpulos. Tienes que estar preparada para eso. No puedes derrumbarte. Sofía tragó saliva, el miedo le atenazaba la garganta, pero asintió con determinación. Haré lo que sea necesario. La puerta se abrió y el técnico entró con una hoja de papel fotográfico aún húmeda. La colocó sobre la mesa. No era una foto de dos amantes. Eran palabras. Un texto manuscrito. Una bomba de relojería que había estado esperando 30 años para explotar. La imagen revelada era un codicilo. Una adenda secreta al testamento del padre de Gabriel y Elena, Damián Torres. Estaba escrito con una caligrafía elegante pero temblorosa, como si la mano que lo escribió estuviera cargada de remordimiento. Esto es dinamita pura, susurró Isabel, sus ojos brillando de emoción profesional. En el documento, Damián Torres legaba una parte sustancial de su fortuna, concretamente el 20% de las acciones de la empresa principal, a Alfonso Valente. Lo hacía, y la abogada leyó las palabras en voz alta, como reparación por el daño irreparable y la injusticia que mi hijo Gabriel, en su ceguera y arrogancia, infligirá a mi amada hija Elena y al hombre que ella ama. Era la prueba irrefutable. Damián sabía lo que su hijo era capaz de hacer, e intentó, desde la tumba, reparar el daño. Gabriel no solo había destruido una historia de amor, sino que también había ocultado la última voluntad de su padre para quedarse con todo. Con esto, no solo podemos detener la incapacitación, dijo Isabel, su voz vibrando con una intensidad controlada. Podemos destruirlo. Podemos demostrar el fraude, la conspiración. Sofía, como única heredera de Alfonso, es la legítima dueña de esa fortuna. La magnitud de la revelación era abrumadora. Sofía no podía pensar en el dinero. Solo podía pensar en su padre, en cómo el hombre que la había despreciado, Damián Torres, había intentado hacer lo correcto al final. Mi padre nunca lo supo, susurró Sofía con los ojos llenos de lágrimas. Murió pensando que lo habían abandonado y humillado. La injusticia era tan profunda que le quemaba el alma. Isabel puso una mano en su hombro. Ahora lo sabemos nosotros. Y vamos a hacer que todo el mundo lo sepa. La verdad saldrá a la luz. La preparación para el juicio fue intensa, una carrera contrarreloj. Isabel trabajó día y noche, reuniendo pruebas, preparando los interrogatorios y anticipando cada movimiento del equipo legal de Gabriel. Sofía y Camila se convirtieron en sus investigadoras, buscando antiguos empleados de la familia Torres, personas que pudieran corroborar la lucidez de Elena y el carácter controlador de Gabriel. Encontraron a una antigua enfermera que había cuidado a Damián Torres en sus últimos días, una mujer que recordaba perfectamente el afecto que el patriarca sentía por Alfonso y su profunda decepción con su propio hijo. Encontraron al jardinero jefe, que testificó sobre cómo Gabriel había ordenado destruir el jardín que Alfonso había diseñado, en un acto de despecho infantil. Cada pequeño testimonio era un ladrillo más en el muro de la verdad que estaban construyendo. Mientras tanto, Sofía pasaba horas con Elena, ayudándola a prepararse. No ensayaban un testimonio, sino que simplemente hablaba en Elena. Por primera vez en 30 años, contaba su historia en voz alta, o más bien con sus manos. Recordaba los detalles de su amor con Alfonso, el dolor de la pérdida, el miedo constante bajo el que había vivido. Cada recuerdo compartido la hacía más fuerte, más decidida. No lo hago por el dinero, Sofía, le dijo un día, sus gestos llenos de una serenidad recién encontrada. Lo hago por él, para que su nombre quede limpio. Y lo hago por mí. Para recuperar mi vida. Sofía la miraba con una admiración infinita. La mujer frágil y asustada que había conocido en el restaurante había desaparecido. En su lugar había una guerrera. El día de la audiencia en el Tribunal Civil amaneció con un cielo gris y plomizo, un presagio ominoso que pesaba sobre los hombros de Sofía como una manta húmeda y fría.
El imponente edificio de justicia, un monolito de piedra y cristal, parecía completamente indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en su interior, un gigante silencioso que había sido testigo de incontables tragedias y triunfos. Sofía, enfundada en un sencillo vestido oscuro que le había prestado Camila, se sentía pequeña e insignificante en la inmensidad de la sala de audiencias, un peón en un juego cuyas reglas no comprendía del todo. A su lado, Elena mantenía una compostura admirable, su rostro sereno era una máscara de dignidad inquebrantable, aunque sus manos, entrelazadas firmemente en su regazo, revelaban un ligero temblor, la única señal visible de la tormenta que se agitaba en su interior. Gabriel Torres hizo su entrada como si fuera el dueño del lugar, flanqueado por un equipo de abogados caros y de aspecto depredador, con trajes a medida y maletines de cuero que olían a victoria anticipada. Su mirada se cruzó con la de Sofía por un instante fugaz, y en ella no había ni rastro de duda o remordimiento, solo un desprecio helado y una confianza arrogante en su propio poder. ¿Estás lista para esto?, le susurró Camila dándole un apretón de manos reconfortante que infundió un poco de calor en su piel helada. Lo estoy, respondió Sofía, aunque su voz sonó más como una pregunta que como una afirmación. La verdad está de nuestro lado, recuérdalo. La jueza, una mujer de mediana edad con una expresión severa y ojos inteligentes que no se perdían ni el más mínimo detalle, golpeó el mazo con un sonido seco y definitivo que resonó en el tenso silencio de la sala. Se da inicio a la sesión. El abogado de Gabriel, el señor Mendoza, se levantó con una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos, una máscara de profesionalidad que ocultaba a un tiburón. Gracias, señoría. Procederemos a demostrar, sin ningún género de dudas, que mi cliente actúa únicamente por amor y preocupación filial, buscando proteger a su adorada madre de influencias externas y de su propio y lamentable deterioro cognitivo. Desplegó su estrategia con una precisión cruel y metódica, como un cirujano que se dispone a extirpar un órgano sin anestesia. Su primer movimiento fue llamar a declarar a un supuesto neurólogo, un hombre de aspecto distinguido y voz pausada que, con un lenguaje técnico deliberadamente confuso, comenzó a describir la supuesta demencia senil de Elena, citando anécdotas manipuladas y diagnósticos completamente falsos que sonaban alarmantemente creíbles para un oído inexperto. Habló de su confusión recurrente, de su incapacidad para distinguir la realidad de la fantasía, y de su extrema vulnerabilidad a la manipulación de personas con intereses espurios, lanzando una mirada cargada de veneno directamente hacia Sofía al pronunciar estas últimas palabras. Cada término médico, cada afirmación pseudocientífica, era una daga afilada diseñada para despojar a Elena de su dignidad, de su autonomía, de su propia mente, reduciéndola a una sombra de lo que era, a un objeto que necesitaba ser tutelado. Sofía sentía la rabia bullir en su interior, una oleada de impotencia abrasadora al ver cómo pintaban a esa mujer inteligente, fuerte y valiente, como una anciana desvalida y senil. Gabriel observaba la escena con una satisfacción mal disimulada, asintiendo con una gravedad fingida a cada mentira que salía de la boca del falso experto, interpretando a la perfección su papel de hijo abnegado y profundamente preocupado. Están destruyéndola pieza por pieza, pensó Sofía. Sus mentiras suenan tan científicas. El impacto del falso testimonio fue inmediato y palpable, extendiéndose por la sala como una mancha de aceite, envenenando el ambiente. Los miembros del jurado, personas comunes y corrientes, intercambiaban miradas de compasión dirigidas a Gabriel, quien interpretaba su papel de hijo sufriente, con una maestría digna de un actor de teatro. Sofía observó con horror cómo la narrativa que habían construido con tanto cuidado se desmoronaba ante sus ojos bajo el peso de la autoridad médica, aunque fuera falsa. La jueza, aunque mantenía su rostro impasible, tomaba notas de forma copiosa, y cada trazo de su pluma sobre el papel sonaba en los oídos de Sofía como un clavo más en el ataúd de su causa, un sonido seco y definitivo. Elena, a su lado, permanecía inmóvil como una estatua de mármol, pero Sofía podía sentir la tensión que emanaba de ella, una vibración de ira y humillación contenidas que la recorría como una corriente eléctrica. Me están borrando mi vida delante de todos, pensó Elena, sus nudillos blancos de apretar las manos en su regazo. Me convierten en una caricatura, en una mente vacía, para justificar su robo, para que su crimen parezca un acto de amor. El abogado Mendoza regresó a su asiento con la arrogancia de un general victorioso tras la primera escaramuza,
lanzándole una sonrisa de suficiencia a Isabel, la abogada de Sofía. El mensaje era claro: no tenéis ninguna oportunidad, rendiros ahora y os ahorraremos más humillaciones. La atmósfera se había vuelto pesada, opresiva. La verdad parecía una llama diminuta y parpadeante, en medio de un huracán de mentiras bien orquestadas y pagadas con dinero sucio. Camila le apretó el brazo a Sofía por debajo de la mesa. No te derrumbes ahora, susurró con urgencia. Esto es exactamente lo que quieren. Mantente fuerte por ella. Sofía respiró hondo, tratando de anclar su mente en medio de la tormenta. Tenía que creer. Pero, ¿cómo podría hacerlo contra un enemigo tan poderoso? Llegó el turno de Sofía de subir al estrado, y sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, un abismo oscuro que amenazaba con tragársela. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho, un tambor desbocado que resonaba en sus oídos y ahogaba cualquier otro sonido. Juró decir la verdad con una voz temblorosa que apenas reconoció como suya y se sentó, sintiendo el peso de todas las miradas de la sala clavadas en ella como alfileres, juzgándola. Su abogada, Isabel, una mujer de una calma tranquilizadora que era como un ancla en la tormenta, la guió con preguntas sencillas y directas, permitiéndole contar su historia con sus propias palabras. Le preguntó cómo conoció a Elena, sobre su conexión inmediata a través de la lengua de señas, sobre la profunda soledad que percibió en ella desde el primer momento. Sofía habló con una sinceridad desarmante, su voz ganando fuerza y seguridad a medida que relataba los hechos. Vi a una mujer brillante y sensible, atrapada en una jaula de oro o macizo, silenciada no por su sordera, como todos creían, sino por la indiferencia y el control de aquellos que supuestamente debían amarla y protegerla, dijo, levantando la vista y mirando directamente a los ojos de Gabriel, desafiándolo con la verdad. Narró cómo Elena le había enseñado los secretos del jardín, cómo le había hablado de su pasado, de sus sueños rotos y de sus miedos. Cada palabra que pronunciaba era una pincelada que pintaba un retrato completamente diferente de Elena, no el de una anciana confundida, sino el de una prisionera anhelando su libertad. Ella no necesita un tutor, concluyó Sofía con una convicción que hizo vibrar el aire. Necesita que le devuelvan su vida, necesita que le devuelvan su voz. El contrainterrogatorio del señor Mendoza fue un ejercicio de crueldad calculada, una demostración de poder. Se acercó a ella lentamente, como un tiburón que ha olido sangre en el agua, su sonrisa convertida en una mueca depredadora. Señorita Valente, ¿no es cierto que usted tiene graves y acuciantes problemas económicos? ¿No es cierto que fue despedida de su anterior trabajo por motivos que prefiere no discutir en público? Sofía palideció, sintiendo el primer golpe. ¿No es un hecho que su cuenta bancaria estaba prácticamente a cero la semana en que, convenientemente, conoció a la señora Torres, una mujer inmensamente rica, y según sus propios expertos, vulnerable? Cada pregunta era una acusación, una insinuación venenosa diseñada para manchar su reputación y pintar sus intenciones del color de la avaricia más pura. ¿No es usted una simple camarera con delirios de grandeza, una cazafortunas de manual que se aprovechó de la amabilidad de una anciana confundida para sus propios fines egoístas? ¿No vio en ella un billete de lotería, una salida fácil a su vida mediocre y sin futuro? Sofía intentó defenderse, pero él la interrumpía constantemente, torciendo sus palabras, haciéndola parecer culpable, calculadora y miserable ante los ojos del jurado. Yo solo quería ayudar, balbuceó, sintiendo las lágrimas de frustración picándole en los ojos, nublando su visión. Mendoza se rió con desprecio, una risa seca y cruel que resonó en la sala. ¿Ayudar, o ayudarse a sí misma? Díganos, señorita Valente, ¿cuánto esperaba obtener de esta pequeña? ¿Amistad? ¿Un coche nuevo? ¿Un apartamento de lujo? ¿O apuntaba usted mucho más alto, quizás a una parte de la herencia? El daño ya estaba hecho. Mendoza había pintado con éxito el retrato que quería, el de una joven arribista y sin escrúpulos. La humillación pública fue casi insoportable, un ácido que le quemaba la piel y el alma, dejándola expuesta y vulnerable. Sofía sentía las mejillas ardiendo, las lágrimas pugnando por salir de sus ojos mientras el abogado de Gabriel la despedazaba sin piedad frente a toda la sala.
Escuchaba los murmullos del público, sentía las miradas de juicio y desdén como si fueran golpes físicos, cada una de ellas una pequeña herida. Se sentía desnuda, expuesta, su vida entera y sus motivaciones más puras reducidas a una caricatura grotesca y avariciosa para el entretenimiento de los demás. Él lo planeó todo, pensó con una mezcla de rabia y desesperación que le revolvía el estómago. Sabía exactamente dónde golpear para hacerme el mayor daño posible, para que nadie me creyera nunca más. Gabriel la observaba desde su asiento, una minúscula y cruel sonrisa de triunfo dibujada en sus labios, disfrutando abiertamente de su sufrimiento, de su caída en desgracia. Era su venganza por haberse atrevido a desafiarlo, por haber entrado en su mundo, y haber amenazado con desenterrar sus secretos más oscuros y podridos. Cuando finalmente pudo bajar del estrado, sus piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerse en pie, y tuvo que aferrarse a la barandilla para no caer. Camila la recibió con un abrazo protector, susurrándole palabras de ánimo al oído, pero Sofía apenas podía escucharlas. El veneno de las acusaciones de Mendoza se había filtrado en su mente, haciéndola dudar de sí misma por un terrible instante. Algo estaba a punto de romperse. La tensión en la sala era casi palpable, una cuerda a punto de quebrarse por el punto más débil. Mientras Sofía se derrumbaba, consumida por la vergüenza y la impotencia, Elena la observaba desde su asiento, y algo dentro de ella, algo que había permanecido dormido y aterrado durante 30 años, se despertó con una furia helada e imparable. Vio en la humillación de Sofía el reflejo de su propia vida, de todas las veces que la habían menospreciado, silenciado y tratado como a una niña o una tonta, como a un ser inferior. Vio la crueldad de Gabriel, la misma que él había usado para aislarla y controlarla, ahora desplegada con toda su fuerza contra una joven inocente cuyo único crimen había sido ofrecerle amabilidad y comprensión. No permitiré que le hagan a ella lo que me hicieron a mí. Se acabó el miedo, pensó Elena, y una determinación de acero solidificó su corazón, convirtiendo el miedo en combustible. Sintió una claridad que no había experimentado en décadas. El miedo que la había paralizado durante tanto tiempo se evaporó, reemplazado por una ira justa y una necesidad imperiosa de proteger a la hija del hombre que había amado, su último vínculo con él. Miró a su hijo, y por primera vez no vio al hombre poderoso que controlaba su vida, sino a un matón cobarde que se escondía detrás de abogados caros y mentiras elaboradas. Ya no le tenía miedo. Se inclinó hacia su abogada Isabel, y con un movimiento rápido y decidido, desde sus manos, le transmitió un mensaje claro y urgente. «Quiero testificar, ahora mismo». Isabel la miró, sorprendida por la intensidad de su mirada, y vio en sus ojos una llama que no había visto antes, el fuego de una revolución. Asintió lentamente, comprendiendo que el rumbo de la batalla estaba a punto de cambiar de forma irreversible. La prisionera estaba a punto de romper sus propias cadenas. El momento culminante llegó cuando Isabel, con una voz clara y firme que cortó la tensión como un cuchillo, llamó a declarar a la propia Elena. El silencio en la sala fue absoluto, tan denso que se podía cortar, cuando la anciana, con la ayuda de un ujier, se acercó al estrado con una dignidad regia que nadie esperaba. Un intérprete de lengua de señas se situó a su lado, listo para dar voz a sus manos elocuentes. Gabriel se removió incómodo en su asiento de cuero, su confianza flaqueando visiblemente por primera vez en todo el proceso, su máscara de control empezando a agrietarse. Claramente, no había previsto que su madre tuviera el coraje de enfrentarse a él en un foro público. Mendoza se levantó de un salto para objetar, su voz sonando un poco desesperada, perdiendo la compostura. Señoría, con el debido respeto, la credibilidad de esta testigo es precisamente lo que está en tela de juicio en este proceso. Su testimonio no puede ser considerado fiable bajo ninguna circunstancia. Es una anciana confundida y fácilmente influenciable. La jueza lo miró por encima de sus gafas con una expresión de advertencia que habría congelado el infierno. Abogado, todas las personas sin excepción tienen derecho a ser escuchadas en mi tribunal. Su opinión sobre la credibilidad de la testigo es irrelevante en este momento. La evaluaré yo misma. Su objeción es denegada. Siéntese, proceda, letrada, tiene toda mi atención.
Isabel asintió con una gratitud silenciosa, y se dirigió a Elena con una pregunta sencilla, pero cargada de significado. Señora Torres, ¿se siente usted confundida o incapacitada para tomar sus propias decisiones, como afirma su hijo? Las manos de Elena se movieron con una fluidez y una seguridad que cautivaron a toda la sala. Durante 30 años, tradujo el intérprete, su voz resonando con la emoción contenida de Elena, llenando cada rincón de la sala. Mi hijo me ha hecho creer que era débil, que era frágil, que necesitaba su protección constante. La declaración inicial de Elena fue un golpe directo al corazón de la estrategia de Gabriel. La falsa imagen de la anciana senil se desmoronó en un instante, revelando a una mujer lúcida, valiente y decidida a recuperar su voz robada. Sus manos continuaron moviéndose, tejiendo una narrativa que mantenía a toda la sala en vilo. Me aisló del mundo, continuó el intérprete, traduciendo la poesía silenciosa de sus gestos. Me convenció de que nadie podía entenderme, de que mi sordera era una barrera insuperable que me convertía en una carga para todos. Me hizo dependiente de él para todo, no por necesidad, sino por control. Me encerró en una jaula de oro, pero una jaula al fin y al cabo, una prisión hermosa pero letal. Y yo por miedo y por agotamiento se lo permití durante demasiado tiempo. Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de la jueza, una comunicación directa y poderosa de mujer a mujer, un entendimiento que trascendía las palabras. Pero hoy se acabó. No estoy confundida, señoría. Estoy furiosa por los años que me han robado, por la vida que no pude vivir. Estoy sorda, no loca. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, voy a contar mi verdad, toda mi verdad, sin importar las consecuencias. El aire en la sala vibraba con la fuerza de sus palabras. Gabriel la miraba con una mezcla de pánico e incredulidad, como si estuviera viendo a un fantasma. La mujer sumisa y dócil que él conocía había desaparecido, reemplazada por una leona dispuesta a luchar por su vida. Elena, con una elocuencia silenciosa que llenaba cada rincón de la sala del tribunal, continuó su testimonio, sus manos dibujando en el aire una historia de amor, pérdida y una profunda traición que había mantenido encerrada en su corazón durante más de 30 largos y solitarios años. Yo amé a un hombre llamado Alfonso Valente, tradujo el intérprete, la voz cargada con el peso de décadas de dolor contenido y lágrimas no derramadas. Era un hombre bueno, un hombre honesto, un jardinero con las manos llenas de tierra y el corazón lleno de poesía. Su único delito, a los ojos de mi familia, fue no tener un apellido importante ni una cuenta bancaria abultada. Sus ojos se encontraron con los de Gabriel, y en ellos había una mezcla de tristeza infinita y una acusación inquebrantable que lo hizo retorcerse en su asiento, incapaz de sostenerle la mirada. Mi hermano aquí presente, se opuso a nuestro amor con toda la crueldad de la que fue capaz. Me amenazó, me manipuló, y cuando perdí al bebé que esperábamos, usó mi dolor, mi momento de mayor vulnerabilidad, para separarnos para siempre. Me dijo que Alfonso me había abandonado, que nunca me había querido de verdad. Las manos de Elena temblaron por primera vez, recordando el dolor de aquella herida que nunca había cicatrizado. Me obligó a escribir una carta, dictándome cada palabra, una carta llena de mentiras crueles que le rompió el corazón a Alfonso, y que, a su vez, destruyó mi vida por completo. Cada palabra, cada gesto, era una pieza más en el mosaico de la verdad, una verdad que Gabriel había intentado enterrar bajo capas de dinero, poder y mentiras, pero que ahora emergía con una fuerza imparable. Isabel dejó que el peso de la revelación se asentara en la sala, que cada persona procesara la monstruosidad del acto, antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Y por qué no dijo nada antes, señora Torres? ¿Por qué soportó esta situación durante 30 años? Las manos de Elena se detuvieron por un instante. Una vacilación que duró un segundo pero que contenía 3 décadas de sufrimiento y terror acumulado. Porque le tenía miedo, tradujo el intérprete, su voz convertida en un susurro que sin embargo, resonó como un grito en el silencio del tribunal. Miedo de lo que sería capaz de hacer si lo desafiaba. Él me controlaba por completo, mis finanzas, mis amistades, mi acceso al mundo exterior. Me hizo creer que sin él, yo no era nada, que acabaría en una institución, sola y olvidada. Construyó mi prisión, con tanto cuidado que llegué a creer que sus muros eran para protegerme, no para encerrarme.
Sus ojos buscaron a Sofía entre la multitud, y una suave sonrisa iluminó su rostro por primera vez. ¿Y por qué? Con el tiempo, perdí la esperanza. Creí que la verdad había muerto junto con Alfonso. Creí que estaba condenada a vivir en este silencio para siempre. Hasta que la conocí a ella. Hasta que conocí a Sofía. Hizo un gesto hacia la joven, que la miraba con los ojos llenos de lágrimas de admiración. En ella vi la fuerza de su padre, su bondad, su espíritu indomable. Ella me enseñó a comunicarme de nuevo, no solo con las manos, sino con el corazón. Me recordó quién era yo antes de que me rompieran. Me dio el coraje para estar aquí hoy, para reclamar mi voz. El testimonio de Elena fue tan poderoso que dejó a la sala en un estado de conmoción total, un silencio reverencial que nadie se atrevía a romper. La narrativa de Gabriel se había hecho añicos, y la verdad, cruda y dolorosa, brillaba ahora con una luz cegadora que exponía todas sus mentiras. El silencio que siguió a sus últimas palabras fue más elocuente que cualquier discurso. La jueza miraba a Elena, no con lástima como habría querido Gabriel, sino con un profundo y evidente respeto. Los miembros del jurado, que antes miraban a Gabriel con compasión, ahora lo observaban con un desprecio apenas disimulado, sus rostros convertidos en máscaras de repulsión. Era el punto de inflexión, el momento en que la balanza de la justicia se inclinaba de forma decisiva e irreversible hacia el lado de la verdad. Habían llegado con mentiras y poder, y ellas habían respondido con la simple y devastadora fuerza de la verdad. La historia de amor de Alfonso y Elena, enterrada durante 30 años, acaba, de resucitar en la sala de un tribunal, y su poder era tal que estaba a punto de derribar un imperio. Gabriel lo sabía, lo veía en los ojos de todos los presentes. Estaba acabado, su mundo de control y manipulación se había derrumbado sobre él, y todo por subestimar a la mujer que había silenciado durante media vida. Pero aún faltaba el golpe de gracia. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Isabel, sintiendo que era el momento decisivo, el punto de no retorno de la batalla, se acercó a la mesa de pruebas con una calma deliberada, cada uno de sus movimientos estudiado. Señoría, el testimonio de la señora Torres no es la única prueba que tenemos para sustentar nuestra posición. Tenemos algo más. Algo que corrobora cada una de sus palabras. Algo que ha estado oculto a plena vista durante más de 30 años, esperando el momento adecuado para ser revelado. Con un gesto casi teatral, tomó una pequeña caja de terciopelo negro y la abrió lentamente, creando una expectacis, o con acento agudo N insoportable en la sala. El comentario de Elena, traducido por el intérprete, añadió una capa más de tensión al momento. Gabriel creía que esta prueba fue destruida en un incendio que él mismo provocó. Pero subestimó el amor de mi madre y la profundidad de sus escondites. Dentro de la caja, sobre la tela gastada por el tiempo, reposaba el antiguo *** reloj de bolsillo ***. Isabel lo levantó con cuidado para que todos pudieran verlo, su superficie de plata opaca brillando suavemente bajo las luces del tribunal. El objeto parecía humilde, casi insignificante en la grandiosidad de la sala, pero su presencia silenciosa era más poderosa que todos los gritos de Gabriel. Este objeto fue un regalo de Alfonso a Elena como una promesa de amor eterno. Una promesa de que siempre encontrarían la manera de estar juntos, sin importar los obstáculos, explicó Isabel, su voz suave pero firme. Gabriel miraba el objeto como si fuera una serpiente a punto de morderle. No es solo un símbolo. Es un guardián. El guardián de un secreto que cambiará absolutamente todo. El abogado Mendoza se rió con sorna, una risa forzada y hueca que no logró ocultar su creciente nerviosismo, el sudor brillando en su frente. ¿Un reloj? Esa es su gran prueba, letrada, un trozo de metal viejo y sin valor. Esto es completamente ridículo, una pérdida de tiempo para este honorable tribunal. A continuación, ¿qué nos mostrará? ¿Un pañuelo bordado con sus iniciales? Intentaba ridiculizar la prueba, reducirla a un sentimentalismo barato, pero su voz temblaba ligeramente, traicionando su pánico, sabía que estaba perdiendo. Pero la jueza no se reía en absoluto. Su mirada estaba fija en el objeto, su agudo instinto le decía que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. Uno de esos momentos que definen una carrera y que se cuentan en los libros de historia del derecho. Silencio, señor Mendoza. Su opinión no ha sido solicitada, dijo con una voz firme y llena de autoridad,
ignorando por completo la interrupción. Proceda, abogada. Tiene usted toda mi atención, y la de St. Tribunal. Isabel asintió y, con un cuidado exquisito, como si estuviera manejando una reliquia sagrada, se acercó al estrado de la jueza. Con su permiso, señoría. Desenroscó la corona del objeto, un mecanismo que nadie habría notado, revelando a la jueza y al jurado el diminuto compartimento secreto que albergaba en su interior. Dentro de este objeto, continuó, su voz clara y resonante llenando cada rincón de la sala, Elena y Alfonso ocultaron lo único que el dinero no podía comprar ni destruir, la verdad. Con unas delicadas pinzas de precisión extrajo un minúsculo y enrollado trozo de película, un negativo fotográfico. La evidencia era tan pequeña, tan frágil, que parecía imposible que pudiera contener el poder de derribar a un imperio. Isabel colocó con cuidado el minúsculo negativo fotográfico en un proyector de documentos que había solicitado previamente. La sala se oscureció ligeramente, y un haz de luz proyectó la imagen ampliada en las grandes pantallas del tribunal para que todos pudieran verla. No era una foto de dos amantes. Eran palabras. Un texto manuscrito, con una caligrafía elegante pero temblorosa, como si hubiera sido escrita por una mano anciana y cansada, una mano cargada de remordimiento. Un murmullo de conmoción recorrió la sala como una ola imparable. La imagen era la de un codicilo, una adenda secreta al testamento del señor Torres padre, abuelo de Camila y patriarca de la familia. Este es un codicilo al testamento del señor Damián Torres, explicó Isabel, su voz adquiriendo un tono de acero, el tono de la victoria. En él, lega una parte sustancial de su fortuna, concretamente el 20% de las acciones de la empresa principal, a Alfonso Valente. Lo hace, y cito textualmente como reparación por el daño irreparable y la injusticia que mi hijo Gabriel, en su ceguera y arrogancia, infligirá a mi amada hija Elena y al hombre que ella ama. Un documento que el señor Torres aquí presente ocultó y suprimió ilegalmente durante 30 años para quedarse con la totalidad de la herencia. La prueba era demoledora, una bomba de relojería que acababa de estallar en la cara de Gabriel, destrozando su reputación y su imperio de mentiras. «Es una falsificación», gritó Gabriel, completamente fuera de sí, su rostro rojo de ira, levantándose de su asiento. «Lo han fabricado todo. Esa mujerzuela y mi madre senil lo han planeado para destruirme», pero sus gritos sonaban huecos, desesperados. La verdad, finalmente, había encontrado su voz, y era atronadora. La jueza examinó la imagen proyectada del codicilo con una atención meticulosa, su rostro una máscara de intensa concentración, como si nada más existiera en el mundo. Cada línea, cada curva de la caligrafía, era analizada bajo su escrutinio experto. Luego, levantó la vista y miró a Gabriel, cuyos ojos desorbitados iban del documento en la pantalla a su madre, su mente visiblemente colapsando bajo el peso insoportable de la revelación, la realidad derrumbándose a su alrededor. «Señor Torres», dijo la jueza, su voz cortando el aire tenso de la sala como un bisturí afilado, ¿tiene usted algo que decir en respuesta a esta extraordinaria evidencia? Pero Gabriel estaba más allá de las palabras. Su mundo, construido meticulosamente sobre cimientos de engaño, crueldad y avaricia, se estaba desmoronando a su alrededor, ladrillo por ladrillo, en tiempo real, y frente a una audiencia cautiva que ahora lo despreciaba. Solo podía balbucear incoherencias, negaciones patéticas que ya nadie en la sala creía. «Es falso, todo es falso, ella lo inventó». Isabel, sintiendo la victoria al alcance de la mano, dio el golpe de gracia final. «Señoría, anticipando esta reacción, solicitamos un análisis pericial del negativo. Aquí tengo el informe detallado de un perito calígrafo de renombre nacional. Un documento impecable que certifica sin la menor sombra de duda que la letra del codicilo coincide perfectamente con otras muestras de escritura del difunto Damián Torres, cuya firma fue además cotejada con documentos oficiales del registro mercantil. La trampa estaba cerrada. No había escapatoria posible. La jueza leyó el informe asintiendo lentamente. La verdad ya no era una cuestión de opinión, sino un hecho científico y legalmente probado. La jueza se reclinó en su silla, observando el panorama de destrucción que se había desplegado ante ella, la ruina de un hombre poderoso.
El magnate, Gabriel Torres, ahora reducido a un hombre balbuceante y acorralado, con el sudor perlando su frente, su traje caro de repente pareciendo un disfraz. La humilde camarera Sofía Valente, que había entrado en esa sala como una acusada, y ahora se erigía como la improbable portadora de la justicia, serena y digna. Y la mujer sorda, Elena Torres, que con el lenguaje silencioso y poético de sus manos, había resultado ser la voz más poderosa y elocuente de todas, una leona que había recuperado su rugido. Por un largo momento, el único sonido en la sala fue el zumbido de las luces y la respiración contenida de 100 personas. Era un silencio cargado de significado, el preludio de la sentencia que reescribiría 3 décadas de historia familiar y cambiaría el equilibrio de poder en la ciudad. La jueza miró a Elena, luego a Sofía, y finalmente posó los ojos, duros como el acero, sobre Gabriel. Su rostro, que había permanecido neutral durante todo el juicio, ahora no ocultaba una profunda desaprobación. Lo que estaba a punto de decir no sería solo un veredicto legal, sino un juicio moral sobre una vida de codicia y crueldad. He escuchado los testimonios. He examinado las pruebas. Comenzó, su voz resonando con una autoridad final e inapelable que hizo temblar a Gabriel. Y he llegado a una conclusión. El destino de todos los presentes pendía de sus siguientes palabras. La justicia, durante tanto tiempo ciega y sorda a la verdad de Elena, estaba a punto de abrir los ojos y hablar con una claridad atronadora. El silencio en la sala era profundo, casi sagrado, como el que precede a una tormenta. Todos esperaban el veredicto, el golpe final del mazo que sellaría el destino de la familia Torres para siempre, y pondría fin a décadas de dolor y engaño. La jueza se aclaró la garganta, y cada persona en la sala se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración, esperando las palabras que pondrían fin a la injusticia de una vez por todas. En vista de la abrumadora e irrefutable evidencia presentada ante este tribunal, comenzó, su voz solemne y definitiva: desestimo por completo la solicitud de incapacitación de la señora Elena Torres, a quien declaro en pleno uso de sus facultades mentales, y con total y absoluta autonomía para gestionar sus asuntos y su patrimonio. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el lado de la sala donde se sentaban Sofía y Camila. Elena cerró los ojos por un instante, una lágrima solitaria, largamente contenida, rodando por fin por su mejilla, una lágrima de libertad. Era libre, finalmente libre, después de 30 años en una prisión sin barrotes. Sofía tomó su mano, y sus dedos se entrelazaron en un gesto de victoria y solidaridad. La primera batalla, la batalla por la dignidad de Elena, estaba ganada. Pero la jueza aún no había terminado. Su rostro se endureció aún más, y su mirada se clavó en Gabriel, quien parecía haberse encogido en su asiento, un hombre despojado de todo su poder y arrogancia. La justicia estaba a punto de demostrar que no se detiene a medias. La reparación completa estaba por llegar. Además, continuó la jueza, su tono endureciéndose visiblemente mientras miraba directamente a un Gabriel catatónico, este tribunal considera que la evidencia del codicilo oculto y el testimonio sobre la coacción sufrida por la señora Torres son de una gravedad extrema. Lo que usted ha hecho, señor Torres, no es solo moralmente reprobable, es un delito. Varios delitos de hecho que atentan contra los cimientos de nuestra sociedad. El aire se heló en la sala, la temperatura pareció bajar varios grados. Por lo tanto, ordeno que se abra una investigación penal inmediata contra el señor Gabriel Torres, por los presuntos delitos de fraude, falsificación de documento privado, coacción y administración desleal. Una copia de todas las actas de este juicio será remitida a la Fiscalía esta misma tarde. El rostro de Gabriel se descompuso por completo, pasando de la ira a la incredulidad, y finalmente, al puro terror. La palabra cárcel flotaba en el aire. Y en cuanto al asunto civil, añadió la jueza, como un golpe final, el testamento original de su padre, junto con este codicilo ahora validado, será ejecutado según los verdaderos deseos del testador. La señorita Sofía Valente, como única heredera de su padre, Alfonso Valente, recibirá la parte de la herencia que le fue negada ilegalmente durante 3 décadas. El golpe del mazo resonó en la sala como un disparo. ¡Bam! Justicia. La decisión era final, completa y devastadora, para Gabriel.
no solo había perdido el control sobre su madre, sino que estaba a punto de perder su fortuna y su libertad. El veredicto final cayó sobre la sala del tribunal, con el peso de 30 años de injusticia, una avalancha que lo arrasó todo a su paso. Era más que una victoria legal, era una catarsis, una reivindicación del amor, la verdad y la decencia en un mundo que a menudo carece de ellas. Era la prueba de que, a veces, los pequeños pueden vencer a los gigantes, que David puede derribar a Goliat. La historia de un amor prohibido, una herencia robada y una verdad oculta en el corazón de un objeto, había llegado a su fin de la manera más justa y espectacular posible. La sala estalló en murmullos, los periodistas corrían hacia las salidas para ser los primeros en dar la noticia que sacudiría los cimientos de la élite de la ciudad. El imperio de Gabriel Torres no solo se había tambaleado, se había derrumbado por completo, reducido a cenizas por la valentía de 3 mujeres que Mugia, que negaron a permanecer en silencio, que se negaron a aceptar la injusticia como algo inevitable. La justicia, finalmente, había hablado, y su voz era más fuerte que cualquier poder, más valiosa que cualquier fortuna. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Mientras los alguaciles se acercaban a Gabriel, quien los miró con una incredulidad absoluta, como si no pudiera comprender que su poder, su dinero, su apellido, ya no podían protegerlo. Sofía sintió que una carga inmensa se levantaba de sus hombros. «Ustedes no saben quién soy yo», musitó Gabriel, pero su voz carecía de toda autoridad, era el patético balbuceo de un hombre derrotado. Había sido desenmascarado. El rey estaba desnudo, y su imperio se había derrumbado. Los flashes de las cámaras de los periodistas, que se habían congregado como buitres esperando la carroña, estallaron en la sala, capturando para siempre su humillación final. Lo escoltaron fuera, un hombre derrotado y quebrado, el arquitecto de su propia destrucción. En medio del caos, Sofía se acercó lentamente a Elena. No hicieron falta palabras. Sus miradas lo dijeron todo, se abrazaron con una fuerza que contenía 30 años de dolor, de espera, de injusticia y de anhelo. Era el abrazo que Alfonso nunca pudo darle a Folta, Elena para consolarla, el abrazo de gratitud que Elena nunca pudo darle a su amor perdido por haberle dado a su hija, la llave de su libertad. Camila se unió a ellas completando el círculo, las 3 mujeres llorando juntas, no de tristeza, sino de un alivio profundo y catártico que les lavaba el alma. Habían ganado. La verdad había ganado. Habían luchado contra un gigante aparentemente invencible y lo habían derribado. La pesadilla había terminado. Para todas ellas un nuevo día, uno lleno de posibilidades, justicia y reencuentros, estaba a punto de comenzar. Miraron hacia la mesa de pruebas, donde el viejo objeto aún reposaba sobre el terciopelo negro. Parecía un objeto modesto, insignificante para cualquier otra persona, pero para ellas, era un faro, el símbolo de que incluso el secreto más oscuro no puede permanecer enterrado para siempre, cuando el amor es lo suficientemente fuerte como para buscar la luz a través de las décadas. Elena tomó la mano de Sofía y la apretó con fuerza. Con su otra mano, hizo un gesto que Sofía entendió de inmediato. Gracias. No eran solo gracias por haber luchado por ella, eran gracias por haberle devuelto a Alfonso, por haberle devuelto la esperanza, por haberle devuelto la vida. Lo logramos, papá, pensó Sofía, mirando hacia el techo del tribunal como si pudiera verlo sonreír desde algún lugar más allá de las nubes. Descansa en paz. Finalmente, después de tanto tiempo, se ha hecho justicia. Su corazón, que durante años había estado encogido por el peso de un misterio sin resolver, y una injusticia no reparada, por primera vez en mucho tiempo se sintió ligero, libre y lleno de una luz, que prometía un futuro brillante. La justicia a veces tarda en llegar, pero cuando lo hace, su luz es capaz de sanar las heridas más profundas. Los días que siguieron al juicio fueron un torbellino de emociones crudas, y una abrumadora sensación de liberación, un amanecer después de la noche más larga y oscura que se pueda imaginar. Al salir del tribunal, una multitud de periodistas y cámaras los recibieron como si fueran héroes de guerra regresando a casa, sus flashes eran como relámpagos en un cielo que por fin se había despejado. Sofía, con un instinto protector que le nacía del alma, rodeó con sus brazos a Elena, protegiéndola del caos mediático, mientras Camila, con una nueva y asombrosa autoridad que nunca antes había mostrado, se enfrentaba a la prensa con solo una calma helada.
Hoy no hay declaraciones, dijo con una voz firme que no admitía réplica. Hoy es un día para sanar, para empezar de nuevo. Dentro de la limusina, lejos del ruido y de las miradas curiosas, las tres mujeres se permitieron respirar por primera vez. Elena tomó las manos de Sofía y Camila, una en cada una de las suyas, y sus ojos, brillantes por las lágrimas de alivio, lo decían todo. El silencio entre ellas no era vacío, sino que estaba lleno de gratitud, de un respeto mutuo forjado en el fuego de la adversidad y de la promesa silenciosa de un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, les pertenecía por completo. Era el final de una guerra, y el comienzo de una paz que habían ganado con un valor incalculable. El regreso a la mansión de los Torres fue una experiencia extraña, casi surrealista. El imponente edificio, que para Elena había sido durante 3 décadas una prisión dorada, y para Sofía un símbolo de poder opresivo e inalcanzable, ahora se sentía diferente, como si el aire en su interior fuera más ligero, más respirable. Las pesadas cortinas de terciopelo que siempre habían mantenido el sol a raya fueron descorridas de par en par, inundando los salones con una luz dorada y cálida que parecía limpiar las sombras del pasado. Elena caminó por su jardín, el mismo jardín que Alfonso había cuidado con tanto amor, y por primera vez no sintió la punzada de la nostalgia dolorosa, sino una serena sensación de reencuentro. Tocaba los pétalos de las rosas como si estuviera saludando a viejos amigos. Él estaría tan orgulloso de ti, Sofía, le dijo Elena a través de sus manos, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Vio en ti la semilla de la justicia, la misma que él siempre defendió. Más tarde, sentadas en el salón con una taza de té, comenzaron a hablar del futuro, del peso, y la oportunidad que ahora tenían en sus manos. El ambiente era solemne, pero lleno de una energía esperanzadora que lo impregnaba todo. ¿Qué harían con todo aquello? La pregunta flotaba en el aire, cargada de posibilidades. Fue Sofía quien rompió el silencio. Su voz cargada con el peso de una profunda responsabilidad. He heredado algo que nunca quise, algo que fue robado y construido sobre el dolor de mi padre y el silencio de Elena, dijo, mirando a las dos mujeres que se habían convertido en su familia. Este dinero está manchado de sufrimiento. No puedo simplemente quedármelo, no sería correcto. Camila asintió, su mirada comprensiva y firme. Tienes razón. Tenemos la oportunidad única de transformar este legado de codicia en algo bueno, en algo que perdure más allá de nosotras. Fue entonces cuando Elena, con una claridad que conmovió a ambas, propuso la idea que lo cambiaría todo. Usando sus manos, comunicó con una pasión arrolladora. Quiero que el mundo escuche a los que no tienen voz. Quiero que la historia de Alfonso y nuestra propia lucha sirvan para algo más grande que nosotras. No podemos construir sobre estas ruinas, pensó Sofía, sintiendo el eco de las palabras de Elena. Tenemos que plantar un jardín nuevo sobre sus cenizas, uno que dé frutos para todos. La decisión fue unánime e instantánea. Un pacto sellado no con palabras, sino con una mirada de entendimiento mutuo. No buscarían venganza, sino redención. No solo para ellas, sino para todos aquellos que, como ellas, habían sido silenciados por el poder y la injusticia. Así nació la Fundación Valente Torres, una institución concebida, no desde la opulencia de la riqueza, sino desde la herida sanada, un monumento viviente a la justicia y la compasión. Su misión se estructuró en 2 pilares fundamentales, cada uno reflejando las batallas que habían librado. Por un lado, se dedicaría a proporcionar recursos, educación y apoyo integral a la comunidad de personas con discapacidad auditiva, creando becas para estudiantes talentosos, centros de aprendizaje equipados con la última tecnología y programas de integración laboral, para que nadie más tuviera que vivir en el aislamiento que Elena había sufrido durante tantos años. Por otro lado, la Fundación estableció un brazo legal gratuito, un bufete de abogados pro bono dirigido por la propia Camila, quien había renunciado a su puesto en el imperio de su padre, para dedicarse en cuerpo y alma a esta causa. Este departamento se especializaría en defender a individuos y comunidades vulnerables que se enfrentaban a gigantes corporativos, o a injusticias sistémicas, asegurándose de que el dinero y el poder nunca más pudieran aplastar la verdad. La Fundación no era solo una organización benéfica, era una declaración de principios, una promesa inquebrantable de que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre encontrará el camino hacia la luz.
Mientras ellas construían un nuevo legado basado en la esperanza, el viejo mundo de Gabriel se desmoronaba en un espectáculo público de humillación y decadencia. El juicio penal fue rápido y brutal, una formalidad ante la montaña de pruebas irrefutables que Sofía y Camila habían presentado. Las grabaciones, los documentos y el testimonio de Elena pintaron un retrato tan devastador de su crueldad, que su costoso equipo de abogados no pudo hacer nada para salvarlo. Fue declarado culpable de todos los cargos: fraude, manipulación, conspiración y perjurio. La sentencia fue implacable, una larga condena de prisión, que garantizaba que pasaría sus años dorado, tras las rejas. Las imágenes de Gabriel Torres, el intocable magnate, el hombre que se creía por encima de la ley, siendo conducido con esposas y el rostro demudado, dieron la vuelta al mundo. Su nombre, que antes era sinónimo de éxito y poder, se convirtió en una advertencia, en el símbolo de la arrogancia que precede a la caída. Perdió su libertad, su reputación y, lo más doloroso para un hombre como él, perdió el control. Su caída fue tan espectacular, como lo había sido su ascenso, un final merecido para una vida dedicada a la oscuridad y a la destrucción de los demás. La justicia, aunque tardía, había sido absoluta. El colapso de Gabriel no fue solo personal, sino también corporativo. Su imperio, construido sobre cimientos de mentiras y explotación, se tambaleó hasta el borde del abismo. Los inversores, aterrorizados por el escándalo, huyeron en masa, provocando un desplome histórico de las acciones. Los socios comerciales, que antes se disputaban su favor, le dieron la espalda, rompiendo contratos y alianzas de décadas. La empresa que su propio padre había levantado con esfuerzo y honestidad estaba a punto de desaparecer, consumida por la podredumbre que Gabriel había sembrado en su interior. Fue entonces cuando Camila, como accionista legítima y heredera, intervino. Pero su objetivo no era salvar el corrupto imperio de su padre, sino transformarlo desde sus cimientos. Llevó a cabo una reestructuración radical, despidiendo a todos los ejecutivos cómplices de las maquinaciones de Gabriel, y promoviendo a personas con integridad. Estableció nuevas y estrictas políticas de responsabilidad social y ética empresarial. Y en un acto de justicia poética que resonó en todo el mundo financiero, decretó que un porcentaje significativo de los beneficios de la empresa se destinaría de forma permanente a financiar la Fundación Valente Torres. Gabriel, desde su celda, se vio obligado a ver cómo el motor de su codicia se convertía en la fuente de la redención que él tanto despreciaba. Los años pasaron, trayendo consigo una calma sanadora y un propósito renovado que llenó cada rincón de sus vidas. La existencia de Sofía floreció de maneras que nunca habría creído posibles en sus días más oscuros. Con la estabilidad económica que le proporcionaba su parte legítima de la herencia y su trabajo al frente de la fundación, pudo darle a su hermana Lucía todo lo que ella nunca tuvo. La mejor educación en las escuelas más prestigiosas, clases de arte para nutrir su talento, viajes para conocer el mundo y ampliar sus horizontes. Lucía creció para convertirse en una joven brillante, compasiva y profundamente orgullosa de su hermana mayor. Sofía también encontró el amor, no en un romance de cuento de hadas, sino en algo mucho más real y sólido. Conoció a Daniel, un arquitecto de corazón noble que trabajaba como voluntario para la fundación, diseñando centros comunitarios accesibles y hermosos. Era un hombre amable y tranquilo, cuya admiración por ella no se basaba en su increíble historia o su dinero, sino en su fuerza interior y su inmenso corazón. Su relación se construyó lentamente, sobre una base de respeto mutuo y metas compartidas. Una tarde, mientras paseaban por el parque donde, décadas atrás, Alfonso y Elena se habían enamorado, Daniel le tomó la mano. ¿Eres feliz, Sofía? Ella lo miró, y por primera vez en su vida, pudo responder sin ninguna sombra de duda. Sí, dijo, su sonrisa tan brillante como el sol. La vida en la renovada mansión Torres era un testimonio viviente de la transformación. Donde antes reinaba un silencio opresivo y cargado de secretos, ahora había risas que resonaban en los pasillos, conversaciones animadas que se alargaban hasta la noche, y el sonido constante y hermoso de las manos de Elena contando historias a los niños de los programas de la fundación que venían de visita cada fin de semana. La casa, antes una fortaleza de aislamiento, se había convertido en un centro de actividad, esperanza y comunidad. Elena, liberada de su prisión de silencio autoimpuesto, floreció de una manera espectacular.
Se convirtió en una abuela cariñosa y presente para Lucía, y con el tiempo para los 2 hijos que tuvieron Sofía y Daniel. Recuperó viejas amistades que Gabriel le había arrebatado cruelmente y se convirtió en una figura venerada en la comunidad, un símbolo de que nunca es tarde para reclamar la propia vida y encontrar la felicidad. Camila, por su parte, encontró su verdadera vocación en la lucha por la justicia. Se convirtió en una abogada de derechos humanos temida en los tribunales y respetada en las calles. Usando el apellido Torres, no como un escudo de privilegio, sino como una lanza afilada para defender a los oprimidos. Su trabajo le dio un propósito que el dinero de su padre jamás podría haberle comprado. La relación entre las 3 mujeres se profundizó con el paso del tiempo, solidificándose en un matriarcado único basado en el amor incondicional, el respeto mutuo y una lealtad inquebrantable. Se habían convertido en pilares la una para la otra. Una familia forjada no en la sangre, sino en la batalla compartida y la victoria conjunta. A menudo, en las tardes de verano, se sentaban juntas en el jardín de Alfonso, compartiendo una taza de té, historias del día y sueños para el futuro. En una de esas tardes, mientras el sol se ponía pintando el cielo de tonos anaranjados, Elena sacó una pequeña caja de madera labrada. Dentro, sobre un lecho de terciopelo desgastado, estaba aquella reliquia de plata que lo había cambiado todo. Ya no era un símbolo de dolor o de un secreto oculto que pesaba como una losa. Ahora era un recordatorio tangible de su fuerza conjunta, de la verdad que las había unido. Perteneció a tu padre, fue su amuleto, le dijo Elena a Sofía con sus manos, sus ojos brillando de emoción. Y ahora te pertenece a ti. Es el guardián de nuestra historia, el símbolo de nuestro legado. Sofía lo tomó en sus manos, sintiendo el peso no de la tragedia que representa, o con acento agudo, sino del amor que había logrado trascender el tiempo, la mentira y la muerte para reunirlas. 5 años después del juicio, la Fundación Valente Torres era un faro de esperanza reconocido en todo el país. Su impacto era innegable y medible. Contaba con 12 centros de apoyo en varias ciudades importantes, desde Tijuana hasta Mérida, cada uno de ellos un refugio de aprendizaje, comunidad y empoderamiento para miles de personas. Más de 5.000 familias se habían beneficiado directamente de sus programas, recibiendo desde audífonos de última generación para niños de familias sin recursos, hasta becas universitarias completas para jóvenes sordos con talento en las artes y las ciencias. El programa de defensa legal de Camila había ganado varios casos emblemáticos contra grandes corporaciones, sentando precedentes legales que protegían los derechos de los trabajadores y los consumidores a nivel nacional. Elena, por su parte, se había convertido en una autora de éxito. Su autobiografía, La voz de mis manos, era un bestseller que había sido traducido a 7 idiomas, e inspiraba a miles de personas con su historia de resiliencia. Gabriel, tras cumplir una versión reducida de su condena por buen comportamiento, salió de la cárcel como un hombre quebrado y anónimo. Intentó reconstruir su imagen pública, pero la sociedad nunca olvidó. Vivía en un exilio autoimpuesto, una sombra de lo que fue, obligado a observar desde lejos cómo las mujeres a las que había intentado destruir, construían un mundo mejor con las ruinas que él había dejado. 10 años después, la transformación era completa y el legado estaba firmemente consolidado para las generaciones futuras. La fundación se había expandido internacionalmente, colaborando con organizaciones no gubernamentales en toda América Latina y Europa para replicar su exitoso modelo. Camila, con el cabello plateado asomando elegantemente en sus sienes, dirigía ahora la División de Derechos Humanos de la Fundación a nivel global, convertida en una de las voces más influyentes de su generación en la lucha por la justicia social. Sofía, aunque seguía presidiendo la junta directiva, había delegado las operaciones del día a día para poder dedicarse a su creciente familia y a escribir, compartiendo su increíble historia en conferencias por todo el mundo, inspirando a otros a luchar por la verdad. Elena, a sus más de 70 años, seguía siendo la matriarca indiscutible, una abuela sabia y llena de vida cuya presencia era un recordatorio constante del poder de la resiliencia humana. La mansión ya no era solo un hogar, sino que parte de ella se había convertido en un museo dedicado a la historia de la lucha por los derechos de las personas sordas, un lugar de peregrinación. Un día, mientras ordenaba viejos papeles de su padre, Sofía encontró una pequeña nota. El amor es el único jardín que sigue floreciendo incluso después del invierno más largo, decía.
comprendió que la verdadera riqueza no se mide en lo que se posee, sino en el legado que se deja. Y así, la historia de Sofía, Elena y Camila se convirtió en una leyenda moderna, un cuento que se susurraba en los cafés y se estudiaba en las escuelas de derecho como un caso de estudio sobre la justicia y la perseverancia. Demostró que una sola persona, armada con compasión y un coraje inquebrantable, puede enfrentarse al imperio más poderoso y derribarlo desde dentro. Demostró que la discapacidad no es una debilidad, sino una perspectiva diferente, y que la verdadera sordera es la de aquellos que se niegan a escuchar la voz de la conciencia y la justicia. Se convirtió en la historia de un amor que fue más fuerte que la traición, de una amistad que se forjó en la más profunda adversidad, y de una familia que no se definió por la sangre que compartían, sino por la lealtad, el sacrificio y el respeto mutuo. Nos enseña que el pasado, por muy doloroso y oscuro que sea, no tiene por qué definir nuestro futuro. Siempre existe una oportunidad para reescribir nuestro propio destino, para transformar las cicatrices más profundas en símbolos de nuestra fortaleza. La verdad, aunque a veces tarda demasiado en llegar, siempre encuentra su camino. Y su luz es lo suficientemente poderosa como para disipar la más oscura de las sombras. El eco de sus vidas nos recuerda una lección simple pero profunda. La verdadera riqueza, la única que perdura, no se hereda. Se construye con justicia, compasión y la fuerza de la verdad.